Maravilloso es nuestro Dios. Damos gracias al Señor por ese inmenso amor, fidelidad, cuidado. Realmente tenemos un Padre maravilloso. Y yo soy muy agradecida por esa fidelidad inmensa del Señor para nosotros. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias del Señor. Así que hoy es un día donde disfrutamos de esa misericordia nueva del Señor para nuestras vidas. Amén. Hoy quiero compartir un tema y es la verdadera vida. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestra vida? Y la verdadera vida la encontramos en Cristo Jesús. La verdadera vida, el sentido de vida, el propósito de vida lo encontramos realmente en el Señor. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no conocemos al Señor, estamos como sin un rumbo fijo. Pero cuando venimos a Cristo, Él le da sentido, le da ese valor a nuestra vida que nosotros necesitamos. Y hoy quiero compartir esa palabra. ¿Qué es la verdadera vida? Y la verdadera vida es Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 16, versos 24 y 25, dice la Escritura de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdadera vida es Cristo Jesús. Aceptar que la verdadera vida la encontramos cuando tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor. Porque, apreciado, ¿cuántas veces nosotros encontramos personas que le dan sentido o creen que el sentido de la vida son las cosas materiales? Porque si hay personas que aparentemente lo tienen todo, caen en depresión o caen en las drogas, o porque aparentemente creen que lo tienen todo y lo han alcanzado todo y han alcanzado el éxito, las cosas materiales. ¿Por qué entonces esas personas terminan en situaciones tan adversas, llevándolos muchas veces al suicidio, tomando decisiones que afectan su vida, que afectan su relación como familia? ¿Cuántos ejemplos vemos nosotros? ¿Cuántos ejemplos vemos nosotros de estrellas famosas, de personas famosas que tú escuchas y toman la decisión por quitarse en la vida, toman decisiones que son... Entonces, ¿cuál es el sentido? Si muchas veces creemos que el sentido de la vida son las cosas materiales, muchas veces pensamos que si alcanzamos X o Y cosa es lo que nos va a dar sentido. Pero la palabra del Señor nos enseña, dice: todo aquel que quiera buscar su vida la perderá, mas el que busca al Señor, mira lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, la verdadera vida, el verdadero sentido de vida, la verdadera bendición la encontramos en Cristo Jesús, encontramos en el Señor. Él es el que viene realmente a darnos valor, sentido, a que podamos disfrutar las añadiduras del Señor, porque las cosas que encontramos adicional son añadiduras del Señor. Muchas personas piensan que las añadiduras son las cosas que le hacen feliz, pero la palabra del Señor no dice eso. Tú puedes muchas veces tener esas añadiduras en tu vida, pero no te van a salir. Dice: buscad primero el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Buscad primero el reino de Dios significa buscad primero al Señor y las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando te digo muchas personas piensan que las añadiduras, el trabajo, el empleo, un novio o un esposo, son lo que le van a dar valor a su vida. Muchas personas creen que esas cosas son las que realmente le van a hacer feliz, pero son añadiduras. Nosotros tenemos que buscar al Dios de nuestra vida, al que le da valor. Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el Señor. Y la palabra de Dios aquí en Mateo, capítulo 16, verso 24, dice: niéguese a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos? ¿Cuál es la verdadera vida? Cuando yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a dejar que sea el Señor el que se enseñoree, a permitirle a Cristo que sea el dueño de mi voluntad,
que sea quien direccione mis pasos. El negarse significa separarnos, alejarnos de las cosas que nos ofrece el mundo, sus deseos, apetitos y placeres que están en las prácticas. Negarse significa apartarse, negarse significa dejar que sea el Señor el que tome la dirección, que sea el Señor, que lo podamos declarar como Señor de nuestras vidas para que sea Él el que gobierne, porque muchas veces estamos sometidos y viviendo en los apetitos carnales, en los placeres de este mundo, porque pensamos que esas cosas le dan valor a nuestra vida, porque pensamos que realmente esas cosas nos hacen felices, porque pensamos que realmente esas cosas son vida para nosotros, pero a la larga no es así. ¿Cuántos momentos tú puedes estar en ese tipo de situaciones en tu vida y a la larga vas a sentir un vacío profundo en tu corazón, una necesidad de Cristo? Porque realmente Él es el Señor, y cosas que deterioran nuestra vida, cosas que dañan nuestro ser y nuestra relación con Dios. La palabra del Señor dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para que nosotros entendiéramos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el propósito. Y una de las cosas de hablar del propósito de vida es que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor, para la alabanza de su nombre. Y cuando no es así y nos enredamos en nuestro deseo carnal, le damos lugar a los placeres terrenales y a las prácticas terrenales, vamos a interrumpir nuestra relación con Dios, vamos a quebrantar nuestra relación con Dios y por ello no nos viene bien. Son todas aquellas cosas que nos satisfacen, nos llenan de placer, pero que sabemos que están mal, como ejemplo, el mal carácter, el odio, la falta de perdón y cuántas prácticas más que nos separan de Dios, que nos alejan. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo, si alguno quiere una verdadera vida, quiere tener una verdadera vida, quiere darle sentido y valor a su vida, esté dispuesto a negarse a sí mismo, a negarse a estas conductas pecaminosas, a negarse a los placeres carnales y terrenales. Niéguese a sí mismo, niéguese a esa obra de la carne y permita que sea el Señor. Dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y venir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, siendo Jesús un caballero, porque Él no te va a forzar, Él no te va a obligar a que tú vengas a adorarle. El Señor es todo un caballero, Él no te va a obligar a que tú vengas a rendir tu corazón a Él, a que tú vengas a adorar. Él no lo va a hacer. Él sencillamente te habla, como hoy que está enviándote un mensaje diciendo, tú necesitas conocerme, tú necesitas acercarte, pero no te va a obligar porque Él es un caballero. Él espera que tú tomes, sea una decisión tuya en venir en pos de Él, en conocerle, en escucharle. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer lo que dice Juan, entendiendo lo que dice la Escritura, Juan capítulo 14, verso 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos anhelan tener libertad? ¿Cuántos anhelan ser salvos? ¿Cuántos anhelan ser sanados en su corazón? ¿Cuántos anhelan ser restaurados en sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos? Jesús, dice la palabra aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otra manera. No hay otra manera en que tu vida pueda tener sentido y valor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, estaba diciendo el Señor Jesús. Por eso la verdadera vida está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser por sus propias obras ni por sus propios méritos. Es por Cristo Jesús. Entonces, ¿quién nos da realmente valor? El Señor. Cristo nos da valor. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no a darle libertad a nuestra carne, no a darle libertad a nuestras emociones, sino a decirle a Cristo que venga y gobierne nuestras vidas, que anhelamos conocerle, que queremos esa vida, que entendemos que solo en Él hay vida y vida en abundancia. Puedes estar pensando por un momento, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Puedes estar pensando, pero el Señor dice, no te estoy diciendo que lo hagas solo, te estoy invitando a que vengas a mí
Y el Espíritu Santo va a venir a hacer esa obra gloriosa y poderosa. Va a venir a darte sentido, va a venir a traer bendición a ti, porque aunque hoy tienes de pronto muchos las bendiciones económicas y te puedes examinar a tu corazón, sin Dios no hay nada. Sin Dios realmente no podemos ser felices. Entonces el Señor dice aquí en Mateo que acabamos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Segundo punto, primero, negarnos a nosotros mismos, negarnos a darle libertad, negarnos a dejar que nuestra carne sea el que se enseñoree, que gobierne, negarse a tomar decisiones que van en contra de Dios, que van a dañar nuestra relación con Dios. Y dos, tome su cruz. Muchas veces no estamos dispuestos. Jesús libremente toma la cruz y lo hizo por nosotros. Jesús libremente tomó su cruz y no la rechaza. No dice, no, yo no quiero eso. No dice, no, yo no estoy dispuesto. Jesús libremente tomó la cruz y no la rechazó. Él acepta como la voluntad de su Padre. Él acepta la voluntad que el Padre Celestial había dado. No pide clemencia ni incurre en el poder divino, porque recordemos que Jesús es Dios para acabar con aquella tortura, sino que persevera. Él tomó su cruz y la llevó a pagar el precio por amor a ti, por amor a mí. Jesús, y nos está diciendo, tome su cruz y sígueme hasta el final, siendo fiel a su misión, dice la palabra, y a la voluntad del Padre, y no rechazó la cruz. ¿Cuánto nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz y a seguir? Y tomar nuestra cruz significa aceptar el plan establecido por Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos, si no queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos tomar nuestra propia, tener nuestro propio gobierno? Y tomar la cruz significa aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, significa tomar la decisión de seguir fielmente al Señor, de seguir fielmente a Cristo, aún si tenemos que estamos en medio del dolor, aún si estamos en medio del dolor, de la adversidad, pero es la única manera de hallar la verdadera vida y de alcanzar la eternidad. Y de alcanzar la eternidad. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos anhelan? La única manera es aceptando la voluntad de Cristo en nuestra vida. Aún en medio del dolor, estar dispuestos a glorificar. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, aún en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio del momento difícil, en medio de esa situación, no se enmudeció, quedó callado, estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, porque eso traería salvación hasta a nosotros hoy. Estamos dispuestos a aceptar la voluntad del Padre que va a traer verdadera vida sobre ti, sobre los tuyos. Estamos dispuestos, porque es eso lo que significa negarse a sí mismo. Y Mateo 11, la palabra del Señor, dice en Mateo capítulo 11, verso 29, dice la Escritura de la siguiente manera: llevad mi yugo, dice la palabra del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No negarse a sí mismo, primer punto, tomar la cruz, que significa aceptar la voluntad de Dios, y aún en medio del dolor glorificar a Cristo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué te está diciendo el Señor? Toma sin quejarte, sin molestarte, acepta la voluntad del Señor, porque ahí es donde está la verdadera vida, ahí es donde está el verdadero gozo, ahí es donde está la verdadera felicidad, y ahí es donde vamos a estar por la eternidad, con Cristo, la manera de la verdadera vida y de alcanzar la eternidad, porque no podemos vivir nuestra vida como si nada fuera a pasar. Nosotros tenemos que vivir la vida esperando a Cristo nuestro Señor, que un día viene por nosotros. Entonces, cuando aceptamos la cruz de Cristo, aceptamos la voluntad del Señor, aceptamos y tomamos el yugo que el Señor pone, que muchas veces tú no vas a saltar de gozo. De pronto no es lo que quiere tu carne, de pronto no es lo que tú... Pero el Señor dice, es ligero y es fácil mi carga. Acéptalo, porque eso te trae vida y
te trae eternidad. Y tercero, seguir a Jesús. Para entender lo que significa seguir a Jesús, debemos primero de todo tener un punto de referencia al que debemos llegar, siendo este objetivo. Llegar a ser como Cristo. Tener un punto de referencia, llegar a ser como Cristo, seguir a Cristo, imitar a Cristo en sus obras, imitar a Cristo en lo que Cristo hizo. Pero para esto ocurra, debemos haberlo entregado el gobierno de nuestra vida a Cristo. Debemos haberle entregado el gobierno de nuestra vida al Señor, ya que al hacerlo empezamos a ver lo que es primordial para Jesús. Ya que cuando le decimos, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives, entonces empezamos a entender cuáles son los planes del Señor para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios, que es, llegamos a conocer a Cristo y a deleitarnos en su voluntad. Seguir a Jesús significa servir al Señor a través de hacer discípulos. Seguir a Cristo significa aceptar el señorío de Dios en nuestra vida, significa aceptar su voluntad, significa ser imitadores de Cristo en todas las cosas, ser imitadores de Él y que Cristo forme nuestro carácter, que Cristo forme nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera vida? Es lo que dice la palabra. La verdadera vida está en Cristo Jesús. La verdadera vida, el que le da sentido es Cristo Jesús. Así que en esta hora te pido que tú puedas reflexionar un momento, porque Dios quiere que tú tengas una vida y vida en abundancia. Y que no te preocupes por las cosas que vienen por añadidura, porque cuando aprendemos a deleitarnos en la intimidad con Cristo, esas cosas vendrán por añadidura. Pero el Señor te quiere dar más que añadidura. Él te quiere dar vida. Él te quiere salvar. Él quiere que puedas tener vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La verdadera vida es Cristo Jesús. Que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, que estemos dispuestos a tomar la cruz de Cristo y a seguir a Jesús. ¿Y qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Significa imitarlo en todo lo que Él hace, conocerle, pasar tiempo con Él, disfrutar de su presencia, aceptar la voluntad de Él, de dejar que Él gobierne todo nuestro ser. Significa seguir a Jesús. Hoy te invito a seguir a Jesús. Hoy te invito a que permitas que Jesús le dé sentido a tu vida. Hoy te invito a que permitas que Dios venga a darle sentido, a que puedas disfrutar. No sé cuánto tiempo el Señor nos vaya a tener aquí en esta tierra, pero el tiempo que nos permita que tú puedas disfrutar de conocerle, de entenderle. Gracias al Señor por su palabra. Así que te invito a reportar sintonía al 436-3432, los que tengan una petición, los que hoy de pronto han estado en su fe quebrantados o de pronto han estado pensando no es fácil. Te invito a que puedas llamar al 436-3432. Vamos a estar orando por tu petición, vamos a estar orando por ti para que estés dispuesto a tomar el yugo del Señor, que es fácil. Dice, llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga, que puedas estar dispuesto a dejar que sea el Señor el que gobierne toda tu vida. Esa es la verdadera vida. Quien le da verdadero sentido a nuestra vida es Cristo. Que el Señor te bendiga. Hoy te habla la pastora Wirley de la iglesia Vino Nuevo. Es un gozo en mi corazón poder compartir esta palabra que ha llenado mi vida, que le ha dado sentido y valor a mi vida. Es Cristo Jesús, por quien hoy soy feliz, a quien alabo, a quien honro, porque es mi Señor, a quien te invito a conocerle. Te habla la pastora Wirley y estoy para servirte aquí en el canal Territorio, el canal de la bendición. Que el Señor te bendiga.